Nos dice Manuel Cabeza, Estados Unidos, como bien expuso don Lorenzo Ramírez, nunca ha dejado de hacer negocios y el primero es la droga. Antes lo has hablado, Jesús, del tema de Afganistán. Fue una verdadera vergüenza. Sí. Cómo fue creciendo, todos los años, creciendo la producción de poppy, de amapola, en Afganistán. Y tú sabes que, además, yo lo ponía en el primer libro, cuando se habló de cambiarlo, por ejemplo, por algodón, por cultivo de algodón, los que se negaron fueron los cultivadores estadounidenses de algodón, porque decía que esa producción, evidentemente más barata, les haría una mala competencia. Es tremendo. Y, coronel, si me permite agregar algo en este punto, este es uno de los principales males que aquejan a nuestro continente en América, pero particularmente a México. Este es el azote de México, porque mire usted, se combinan tres cosas. Una frontera de 3.200 kilómetros de vecindad. O sea, si ustedes en Europa, que están allá a miles de kilómetros de distancia, lo padecen, aquí lo tenemos 3.200 kilómetros de frontera. Uno. Dos, el acceso a las armas que les permite la segunda enmienda constitucional y que la National Rifle Association les garantiza, y que político que se meta contra eso se les va a ver con ese lobby y con otros que son defensores de la libre portación de armas y que ni siquiera, bueno, ya en algunos estados lo empiezan a hacer, pero en la mayoría ni siquiera te hacen un examen psicológico para ver si eres apto, con P, para acceder a un arma. Entonces, muchos estadounidenses de origen mexicano y mexicanos de origen estadounidense, incluso hasta por perfil racial, cuando cruzan desde Estados Unidos hacia México, pueden llegar a cruzar con muchísimas armas. Entonces, el crimen organizado en México se alimenta con armas de alto poder que vienen de Estados Unidos, porque allá se les facilita a las redes con las que están aliadas comprarlas y pasarlas a México, pero además con un segundo punto. Nuestros vecinos del norte son una narizota gigantesca que se fuman cualquier cantidad de drogas y que el mercado equivale a unos 150,000 millones de dólares. O sea, es un mercado gigantesco, gigantesco, que supera por mucho a muchísimas economías de más de la mitad de los países del mundo. Entonces, eso es hablando de las estructuras de prácticas, no importa si llega López Obrador o si antes estuvo Peña Nieto o si antes estuvo Calderón con una falsa guerra contra el narco, no importa que esté quien esté, mientras la estructura no cambie, usted puede erradicar a los 200,000 o 300,000 narcos que hay en México, al millón de narcos que hay quizá en Colombia o menos, 100,000. Estoy mencionando números arbitrariamente, nada más para ejemplificar o lo que quiero ilustrar. Pues otras generaciones, si está esa estructura, otras generaciones van a surgir y van a repetir las prácticas que esa estructura les condicione. ¿Por qué? Porque mientras haya consumo gigantesco y multimillonario como el que hay allá, pero además, mientras se permite el acceso a las armas, se combinan dos jugos enormes que a los criminales les encanta. Un mercado en donde colocar sus productos, pero además un montón de armas para garantizar que lo pueden hacer. ¿Y luego qué cree? Acaba de suceder recientemente, pero viene sucediendo con los colombianos, viene sucediendo con los hondureños y con los mexicanos ni se diga. Creo que es el caso paradigmático. Cuando agarran a un peso pesado del narcotráfico, se va para Estados Unidos y allá dice, oigan, quiero colaborar, quiero ser testigo protegido y aunque no importa a cuánta gente haya mandado a asesinar, no importa cuánto sufrimiento haya generado en su propio país y allá, no importa cuánta gente se haya muerto por el consumo, no importa nada. Ok, vas a aceptar ser un testigo protegido, perfecto. Entonces, te vamos a meter con una pena, vamos a sugerirle al juez que trate tu caso, que estás en este programa, para que te facilite una pena y que entonces, después de un tiempo, puedas salir libre con una identidad oculta y puedas disfrutar tus últimos días en cualquier ciudad de Estados Unidos o en el Caribe, donde se te ocurra, que no te puedan alcanzar tus ex socios, porque los vas a poner, les vas a acusar, nos vas a hablar de las rutas, nos vas a hablar de todas las estrategias. Es decir, uno se pone a pensar, ¿quién administra este gran negocio? ¿Por qué los mexicanos somos estigmatizados como violentos y pareciera que del Río Bravo hacia arriba, hacia el norte, la droga llegara como por arte de magia, como que la droga llegara por el aire así y llegara a las esquinas de Nueva York, de Filadelfia, de Chicago, y que allí no hay grandes capos y que ahí donde están las redes criminales que operan, que es más complejo por la tecnología, los radares, toda esa tecnología que utilizan para la seguridad y tener vigilado el mundo, ahí parece que de pronto se les desaparece. Entonces, es un gran reto y un gran problema para la seguridad
de nuestra región, pero particular como mexicano de nuestro país, porque si a eso le sumamos, coronel, que ya se permite bastante la apología, le llaman los corridos o las canciones belicosas, que es pura apología del narcotráfico, la culturización en series en series de Netflix, de televisión, es decir, tanta gente que en sectores populares se inspira en los personajes de los que se hablan en esas series, que me parece tristísimo que a los 13 o 14 años ya se creen sicarios y muchos de hecho los recolecta el crimen organizado. Entonces, mientras no eduquemos a nuestra gente de raíz, pero mientras nuestros vecinos del norte no cambien su enfoque de seguridad por un enfoque de salud para atender las adicciones de su pueblo, nos va a seguir llevando la tristeza por muchas generaciones. Totalmente, tienes toda la razón. Pues mira, nos dice MC Müller, que nos dice, 2 excelentes servidores públicos, ejemplos que deben de abundar por el bien de la gente de bien. Pues muchísimas gracias, querido amigo. Y nos dice Eric Suárez, los mexicanos vemos a los estadounidenses como los españoles ven a los ingleses. Pues sí, estamos esperando todavía que nos devuelvan ese territorio que es nuestro, que se llama Gibraltar. Creo que tiene toda la razón.